Hola a todos y bienvenidos nuevamente al podcast de Tribu y a Colombia. Hoy tenemos el placer de recibir por primera vez a Alejandro Delgado. Alejandro es un experto en el ecosistema digital con una trayectoria impresionante que abarca inteligencia artificial, gobernanza de Internet, políticas públicas, es coautor del libro Yo IA y además vamos a hablar de algo muy importante, becario del IBLP Fellow y GovTech Latam. Esto es un gran honor tener un representante de nuestro país en este programa y hoy vamos a desentrañar un poquito de qué consistió este programa y cómo nos puede ayudar a Colombia. Y bueno, eh, Alejandro, bienvenido a este podcast. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor estar aquí en este podcast de Tribu. No, placer completamente de nosotros tenerte aquí. Bueno, antes de sumergirnos en la experiencia en IBLP, para aquellos que no te conocen aún, porque pues realmente eres muy famoso en el medio de la inteligencia artificial, pero para los que no han tenido el privilegio de conocerte, cuéntanos un poco de tu trabajo actual y de tus principales áreas de interés. En efecto, pues ahorita soy líder de ecosistema de Ágata, que es la agencia analítica de datos de Bogotá, que es una empresa, no es una entidad pública, es una empresa de economía mixta donde prestamos soluciones de analítica de datos, inteligencia artificial para entidades públicas y privadas también se puede, pero no solo Bogotá, sino también a nivel nacional. Entonces, en ese ecosistema, pues lo que busca uno es generar alianzas estratégicas, dinamizar el ecosistema, como lo hace Tribu, que es de una manera increíble, debo decir. Y además, pues conocer, hacer que todos se conozcan, porque un tema importante no solo es comunidad de que alguien sabe qué hace el otro, sino también poder hacer cosas juntos. Entonces, eso es un tema muy importante. Y eso es lo que, a eso me dedico, bueno, profesor, temas de inteligencia artificial, de emprendimiento digital, de transformación digital. También estoy con temas de analítica de datos, inteligencia artificial de la parte más amplia del mundo. Yo no soy técnico. Yo primero estudié Derecho. Entonces, digamos que no soy ingeniero, no soy experto en datos. Me ha tocado aprender y me gusta aprender. Y pues la orden de todos ahora es volver a aprender cada 5 meses. Pues entonces hay que aprender y reaprender y reaprender. Y pues eso a través de cursos cortos lo hago. Entonces, de todos los temas de analítica, de inteligencia artificial, han sido más que todo cursos cortos y aprender de ustedes que son los senseis del tema técnico. Ay, no, Alejo, que de verdad, tú no solo eres la persona más famosa que no conozco en inteligencia artificial y gobernanza, sino eres un amigo de Tribu, de verdad. Es como, qué lindo que nos hayas abierto tantas puertas y que nos des estos espacios para compartir contigo. Bueno, no solo estamos hoy con Alejo, tengo a dos personas que son hosts de este podcast, Ana Milena Alonso, que es nuestra mano derecha, izquierda, todas las manos de tribu, y a John Ortiz, líder de retos, que también lo que se está generando esto es increíble. Entonces, pues les doy la palabra a ustedes que sé que están preparados para hacerle un montón de preguntas a Alejandro sobre este evento. Bueno, Alejandro, bienvenidísimo, obviamente. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio. Realmente es inspirador ver cómo una persona puede lograr tantas cosas y realmente, nada, quiero que nos lleves un poco a qué sentiste tú al llegar como único referente de Latinoamérica dentro de un grupo seleccionado a partir de 5.000 personas, o sea, no fue una muestra pequeña, fue una muestra representativa y que solamente una persona de Latinoamérica fuera, eso tiene que ser de otro mundo. Fue un momento muy increíble, la verdad. Cómo funciona ese programa, es un programa del Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces, lo hacen desde hace 50 años. Es un tema de muchos, muchos años que lo hacen anualmente. Bueno, ahorita vamos a ver qué pasa con los cambios que hay de funding en Estados Unidos, de financiamiento, pero pues lo hacen todos los años para múltiples temas. Antes era mucho de política pública, de temas sociales y de economía,
Pues ahora obviamente la tecnología es transversal a todo y es importantísimo y este programa es de economía digital y ciberseguridad. Entonces lo que hacen es cada año preguntan a las embajadas del mundo entero, a las embajadas de Estados Unidos, para seleccionar unas personas que consideran que pueden aportar en el ecosistema digital en general. Y eso va al Departamento de Estado. El Departamento de Estado selecciona personas de todo el mundo y nos fuimos 3 semanas a Estados Unidos a conocer ese ecosistema, en este caso concreto, de ciberseguridad y de economía digital en varias ciudades. No solo es una ciudad, sino son 3 semanas viajando. Fuimos a 4 ciudades espectaculares, ahorita les cuento bien, pero es un tema de mucho conocimiento, compartir conocimiento, porque son personas, en mi caso fuimos 15, de las cuales la mayoría eran de Asia y de África. Entonces eso es muy interesante tener en cuenta las diferentes culturas. Otro mundo totalmente diferente. Y 3 semanas juntos es bien interesante. Aquí yo quiero agregar algo importante, que Alejandro recibió invitación especial y directa del embajador Francisco Palmieri, a él directo, lo invitaron. No, esto es increíble, de verdad, es algo muy grande y pues siento que realmente puede traernos muchos beneficios al país y pues esa es una pregunta que tenía yo, ¿cómo esto impacta a Colombia o cómo nos puede ayudar en el tema de regulación, adopción ética y responsable de la inteligencia artificial? Bueno, ahí primero pues sí, en efecto, hay que agradecerle mucho a la Embajada de Colombia, especialmente al embajador, pero también a unas personas del área económica que trabajan también en USAID, porque ayudaron bastante, fue espectacular. Ya entrando en eso que acabas de preguntar, pues el programa le da a uno dos cosas. Uno, un networking mucho más grande, una red de contactos de alto nivel, no solo en temas federales de Estados Unidos, sino también a nivel local. Entonces, en las ciudades, empresas, academia, centros de pensamiento, uno visita de todo. Entonces, por ejemplo, fuimos a Boston. En Boston estuvo, pues obviamente, estuvimos en MIT, en Harvard, en el Centro de Inteligencia Artificial de Harvard, donde se están pensando todo lo de regulación, lo de ética, todo se está pensando ahí. O sea, entre otros lugares, pero es gente que sabe mucho y que ha analizado mucho. Entonces, eso es lo bueno de ese programa, que uno lo ponen a hablar con la gente que está analizando eso con toda. Entonces, estuve en 5 centros de pensamiento, con varias empresas tuvimos reuniones, con varios, incluso con un tema interesante también es ver la parte de los fiscales. O sea, estuve con fiscales generales de Massachusetts, de Utah, de DC, pues de DC, de Distrito Capital, de Washington, y de Pittsburgh. Entonces, eso implica que no solo uno ve lo que está haciendo la empresa privada, el gobierno, sino también qué está pasando en el sector justicia, que tiene unos temas impresionantes. Hablamos con todos esos y si uno les preguntaba, yo siempre preguntaba de todo, aprovechaba eso. Entonces pregunté mucho cuáles son los riesgos principales que ven en su día a día de superación de como fiscales especializados en estos temas de tecnología. Todos dicen que en efecto ransomware es el gran riesgo actualmente. Y eso significa que se está facilitando por los temas de inteligencia artificial. Porque entonces la gente cada vez es más difícil saber qué es real y qué no. Entonces, a través de deepfakes, hace uno esos mecanismos para meter el malware a través de deepfakes o de información phishing malware, pero mucho más perfeccionado. Y pues eso hace que después secuestren los datos a las empresas y a las entidades públicas, los secuestran, piden ransomware a través de criptomonedas y pues ganan millones y millones de dólares. Nos contaban que el año pasado fueron 13.2 billones de dólares en ransomware, en ataques ransomware pagados. Y eso es lo que se cuenta, que es muy poquito. ¿Por qué se cuenta? Porque ahora hay regulaciones que están obligando a contar. Entonces, en diferentes aspectos. Pero falta mucho, o sea, lo que no se cuenta es mucho, mucho mayor.
Entonces, eso de la inteligencia artificial, para el lado bueno, pues se cuenta mucho, y para el lado malo también, también. Y los fiscales están, la verdad, muy preocupados por el tema de ataques ransomware, porque además vienen de muchos lugares, pero vienen también de lugares, pues, que geopolíticamente tienen un impacto muy fuerte. Entonces son ataques que vienen de otros lugares como China, Irán, aunque no lo crean, Irán es otro jugador grandísimo, Rusia y Corea del Norte. Esos cuatro son los que llaman los países que están invirtiendo en ataques ransomware para recibir plata, para financiar sus proyectos de defensa, de armas nucleares, de todo. Entonces, eso es un tema bien complicado. Del lado de, digamos, ransomware, de ciberdelincuencia y ciberataques. Por eso es que hay que aprender de esto mucho. Eso tuve ese diplomado de 3 semanas de ciberseguridad. Fuimos, por ejemplo, a simulaciones. Entonces hay unas universidades que tienen sus centros de simulación de ciberseguridad muy bien hechos, que cuesta bastante dinero, pero está patrocinado o con plata también del sector privado. Entonces lo que hacen es hacer ataques simulados y uno saber qué hacer, qué no hacer, cuándo decir, cuándo no. Todo eso se lo enseñan. Es espectacular, es muy bueno. Hablando del futuro del trabajo, todos los temas de ciberseguridad, eso es increíble. Se puede Sí, hablar como de Mariana. una nueva mafia de datos, algo así. Pues Una cosa. hay un ejército de gente que está ganando mucha plata con ataques de ransomware. Incluso hay empresas que se dedican a negociar los ataques de ransomware. O sea, 100% dedicados a negociar con el que secuestró la información en una empresa o una entidad pública para eso. Los ataques son más dirigidos a infraestructuras críticas, especialmente salud. Entonces, el sector salud, para los que Uf, nos están oyendo, el sector salud tienen que protegerse mucho más porque son datos sensibles que sí o sí necesitan. O sea, un ataque de ransomware ahí es indispensable tener esos datos. Y lo otro son, pues aparte de las infraestructura crítica como energía y salud, está ya empresas. Entonces, a nivel empresarial, pues todos deben defenderse. Claro, pero asimismo también está una oportunidad, lo menciono Basta. sí, precisamente porque no solo es desarrollar como esta misma capacidad de protegernos, sino de cómo asesorar a otras empresas y entidades para protegerse, proteger sus datos, hacer los backups necesarios, hacer todos los mecanismos de mitigación para evitar el efecto del ransomware. Sí, ahí viene un tema que John tiene toda la razón. Todas las empresas deberían tener lineamientos de inteligencia artificial que incluye los temas de ciberseguridad, pero es mucho más allá que solo ciberseguridad. Entonces, si uno es usuario, debería tener unos lineamientos. Si uno es desarrollador dentro de la empresa, desarrolla temas de inteligencia artificial, otros lineamientos, pero transversal, ciberseguridad. Entonces, eso va a ser una oportunidad para muchos que nos están viendo y que están tan metidos en inteligencia artificial de ser consultores de esos lineamientos. Enseñarle a las empresas a hacer buena inteligencia artificial, a desarrollarla y a usarla de una manera buena. Súper, Ben, te cambié un poquito el tema, pero me pareció muy interesante una cosa que comentaste, y era el hecho de que venían de diferentes perspectivas, desde Asia, desde África, seguramente Medio Oriente también se está incluido. No sé si tienes algún aprendizaje o algunos aprendizajes que hayas tenido de ver de esa multiculturalidad y ver ¿Sí? cómo diferentes personas lo están analizando como ese mismo problema o esas mismas inquietudes. Es verdad, uno se queda a veces con lo local, o sea, con el día a día, el problema de uno en Bogotá, en Colombia, hasta en la región América Latina. Pero los problemas que hay en otras regiones son igual de importantes, primero, y se pueden, si uno los conoce, se puede hacer sinergias, saber cómo le puede ayudar y viceversa. Eso es interesantísimo. Por ejemplo, en África, la diferencia es incluso no en todo el continente africano, sino entre los países de África son totalmente diferentes. El nivel de adopción, igual que América Latina. En América Latina podemos tener, digamos, 3 niveles de inteligencia artificial. Los avanzados, los medios y los que no hacen nada. Todavía, hoy, 2025. Y en África pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, Kenia, por ejemplo, está mucho más avanzada que otros países en África.
Nigeria está haciendo sus pasitos, está interesante, pero hay muchas cosas que faltan. Y ahí juega el tema geopolítico también, porque Estados Unidos va volando, China va volando, ¿y qué va a pasar con la región de América Latina? ¿Qué va a pasar con la región de Sudeste Asiático, que no es Asia, que no es China? ¿Y qué va a pasar con África? Entonces, todo, y bueno, Europa está preguntándose eso con toda ahorita, porque está en la mitad, está en un sándwich muy loco. Entonces, digamos que respondiendo a tu pregunta, las culturas son totalmente diferentes, pero los problemas a veces son los mismos, pero tenemos que hablarnos más. Conocí gente de Marruecos, de Turquía, de Nigeria, de Ghana, otros lugares. Ah, bueno, Japón, estuve en Japón. Estuve con el CIO de Taipei, o sea, Taiwán. El CIO es el que manda los temas digitales de la ciudad de Taipei. Bacán, increíble. El señor solo a su cargo tiene, solo él, o sea, su área, su división, como CIO de una ciudad, tiene 200 personas a su cargo. 200. Es increíble, es increíble. Eso está muy avanzado, eso está muy avanzado. Hay otros que son, pues apenas tienen presupuestos mucho más bajitos. Estuve con el ministro de Economía de Maldivas, que estuvo con nosotros en las 3 semanas. Y pues son problemas mucho más pequeños por el tamaño pero son problemas gigantes lo difícil que es, porque ellos tienen, no me acuerdo cuánto, si me oye alguna vez me disculpo, pero no me acuerdo cuánto fue que me dijo cuántas islas tiene Maldivas, pero es impresionante la fragmentación de islas que tiene. Entonces imagínense el problema para conectividad. Eso es un reto gigante, que no todos tienen, no tan fragmentados y además en isla, eso es difícil. Pues obviamente ahora están pensando en mecanismos como Starlink, que viene pues, del satélite. Entonces, esas cosas son interesantes. Pero sí hay unas cosas muy diferentes. La de Bahrein, Bahrein es pues obviamente musulmán full. Eh, y yo pues les tengo una anécdota. El primer día, a mí me habían advertido en la embajada, cuidado con los temas culturales, recuerde que son diferentes. No sé qué, y yo pues, yo la verdad es que soy muy latino en el sentido de, me gusta abrazar, saludar con abrazo. Pues llegué el primer día y la señora de Bahrein pues es musulmana 100%, casi me echó, salta, salió corriendo. Porque claro, un hombre no la puede tocar. Entonces, eso fue cosas, choques culturales, pero después nos volvimos íntimos amigos, pues muy amigos y todo, pero esas cosas culturales también importan. Son bien interesantes. En Marruecos, que es el mundo, los dos lados, pues musulmán, es una mezcla de todo como Turquía, y la de Marruecos es totalmente diferente, es mucho más occidentalizada. Entonces, esos son temas culturales muy interesantes que igual son cerquita, todos esos mundos, pero pues son muy diferentes. Estuve con la encargada del banco, pues con el Banco Mundial, del Banco Mundial, de todo el tema de Palestina y Gaza. Entonces, eso también es tenaz. O sea, oír sus cuentos es dificilísimo, es dificilísimo. Que tienen unos problemas gigantes, pues además están en guerra, entonces sí, vuela la cabeza. Eso es increíble, increíble. No, la verdad me imagino la complejidad de esos problemas y sobre todo si uno le mete como el contexto cultural, ve esos diferentes cambios y obviamente son diferentes aproximaciones como a ese mismo punto, al menos como lo que nos une de cierta forma es que tenemos como los mismos problemas, lo que veo es como diferentes también estrategias, obviamente dependiendo de cada región de cómo resolverlos. Yo hay una otra duda que tenía era con respecto a economía digital, de si, pues si nos puedes contar un poco de qué hablaron, de pronto también de pronto desarrollo de la propia capacidad de la gente, porque también creo que eso también es un gran tema, especialmente acá en Latinoamérica, de que necesitamos desarrollar esas capacidades para realmente poder integrar inteligencia artificial en diferentes soluciones. Sí, de economía digital hablamos mucho de 3 factores. Uno, talento. Talento, hay que desarrollar el talento, tal cual.
Y eso es una barrera brutal, porque todavía falta mucho. Ustedes yo les tengo tanto respeto porque hacen tantas cosas, son una en un millón. Es que no hay más. Que conozcan así tan de frente, tan directo y profundo temas tan específicos, son muy poquitos, muy poquitos. Y necesitamos mucho más. Por eso me gusta tanto Tribu a nivel técnico, porque lo que están haciendo es ampliando la base técnica de una manera muy chévere. Pero eso es un problema mundial. O sea, eso no es... Y dentro de Estados Unidos también. Uno piensa, bueno, no, es que Estados Unidos está perfecto, todo el mundo aprende todo esto de habilidades digitales, apropiación digital. No, estuvimos a 1 hora y media de Boston, en un lugar que era como un pueblito, un pueblo, y nos llevaron a un lugar que era más o menos un punto de digital. Bueno, no sé, para los que no estaban en esa época, los centros de internet del Ministerio Ticante se llamaban Vivi Digital, puntos Vivi Digital, y era un punto vital, pero privado, o sea, de una fundación. Entonces, y nos contaban lo difícil que era la apropiación digital para personas menos favorecidas en Estados Unidos, porque no les paran muchas bolas. O sea, gracias a Dios existen esas fundaciones que les pagan mucha plata a esas empresas o fundaciones chiquitas para apropiar digitalmente, porque si no, no podrían hacer mucho. Entonces eso, pero interesante ese, por ejemplo, ese caso es muy bueno porque es una alianza público-privada. Entonces, ellos le enseñan a la gente, o sea, gente de muy poquita plata, o sea, de escasos recursos totalmente, de escasos recursos. Llega uno de 17 a 24 años, 25 años, vaya y le enseñen a uno a apropiar digitalmente herramientas de inteligencia artificial, pero ni siquiera cómo usar Word, cómo usar Excel, ellos todavía haciendo eso, igual. Es que el mensaje es muy increíble. Pues Pero, imagínate que sí, no, dale. Imagínate que precisamente, bueno, yo vivo pegada a los datos. Si tú ves todo lo que yo miro es estadística. Entonces, resulta que la fuerza que hay en inteligencia artificial actualmente solamente llega al 0,03% de toda la población. Y de hecho salió un estudio de Estados Unidos con el mapa incluso, donde está precisamente las ciudades principales que tienen full desarrollo en IA y sin embargo es muy poquita la capacidad y otros que escasamente lo que dices tú. O sea, ese problema no es solamente latinoamericano, es a nivel global. Y más que todo, hay otra cosa que yo quería decir respecto a lo que hablabas tú de ciberseguridad, y es que precisamente en otro grupo que compartimos juntos en otra comunidad, se habla mucho de que precisamente es importante que la gente conozca porque uno sí va afinando el ojo y va viendo qué es real y qué no es real. Mm. Entonces, la democratización también aporta a que literalmente las personas estén en la capacidad de ver qué sí es real y qué no. Entonces, Eso ahí es una también entra el tarea tema. para todos nosotros acá y es difundir eso que ustedes y yo pues también, por gracias a ustedes, sé diferenciar. Yo antes no sabía diferenciar nada, pero es muy importante diferenciar. O sea, eso también lo hablamos en muchas de las sesiones y es que tenemos que combatir la polarización, pero hay que enseñar cómo combatir la polarización, los deepfakes, la desinformación. O sea, son dos, disinformation y misinformation. Entonces son dos conceptos, pero igual el punto es que hay que enseñar a usar Internet como si estuviéramos en los 90, empezando de nuevo. Es empezando de nuevo. Y a todos, no solo a los niños. Que es otro mensaje importante porque a veces uno dice, bueno, no, es que esto va a ser, ya no me toca a mí. Falsísimo, falsísimo. Eso desde mi hijo, 10 años, le enseño todo esto le enseño todo el tiempo, porque pues tiene que aprender desde muy chiquitos a hacer ese pensamiento crítico. Más que, o sea, también las herramientas son básicas, pero el pensamiento crítico es lo más importante. Más Total. O si no te pasa la de la guiño guiño novia, guiño guiño de Brad Pitt. Sí, exacto, Eso sí. tal Entre otras cual. cosas, entre otros casos.
No, total, total. Ven, tú mencionaste dos temas de economía digital. Uno que tenía que ver con el desarrollo de talento. Me quedaron faltando los otros dos. No sé si nos pueden dar al Ah, menos como un sí. pequeño resumen. Qué pena contigo. No, no, sí, qué pena. Es que ya me vuelo y gracias por retomar. Ahí, lo otro es, bueno, en economía digital había mucho talento de profesión, eso ya hablábamos. El otro es desarrollo de infraestructura, Mm. no solo de muchos factores, desde la cadena inicial de infraestructura pura y dura de conectividad. Entonces, ¿qué hacer con 5G? ¿Qué hacer con Wi-Fi 6 y 7 que vienen? O sea, a futuro. Qué va a pasar con las iniciativas relacionadas con datos, infraestructura de datos? Entonces, los centros de datos, qué vamos a compartir, quién comparte, cómo se va a compartir esos datos, todo el tema de data warehouse, data lakes, dónde guardar los datos, se habló mucho también, se habló mucho, tanto para el sector público como para el sector privado. En el público, pues también es una gran, pues todavía en Bogotá lo estamos analizando en este momento, pero tuvieron el mismo problema en todas partes, o sea, en Taipei, en Boston, en Utah, en Salt Lake City, todas son diferentes, además no hay una sola respuesta. Entonces, una ciudad, por ejemplo, a nivel de entidad pública, una ciudad escogió un data lake centralizado para todas las entidades públicas. Taipei es totalmente lo opuesto, puras APIs. O sea, todas las entidades públicas tienen sus datos cada una de las entidades, pero tienen la obligación de generar APIs para conectar. O sea, son diferentísimos los acercamientos. Todo depende, hay que analizar muchas cosas. Para que sepan, en Bogotá lo estamos analizando en este momento, o sea, literalmente. De lo otro de temas de economía digital es, pues, ya de inteligencia artificial pegado con esa economía, mucho del el impacto económico que puede tener en los próximos años. Se habló mucho de eso. Para empresas pues, de todo tipo, multisectorial. Pero la pregunta que se hacían y nos hicimos mucho es, bueno, ¿qué va a pasar con las pymes? Hay una brecha muy grande entre la gran empresa y las pymes. Entonces, eso también se habló mucho de cómo tratar de mitigar esa brecha que se está generando otra vez. O sea, se sigue generando. Se siguen generando brechas entre países, entre regiones, entre ciudades, entre las empresas grandes y las chiquitas, y a nivel de género también se está haciendo el mismo problema. Por eso yo estoy tan feliz con Ana y con Pau, porque pues son dos mujeres que se la pasan difundiendo esto por todo lado, que necesitamos más mujeres, necesitamos muchas más mujeres en esto. Eso es súper importante. Otra consideración que se habló mucho fue de sostenibilidad de la economía digital, especialmente de los temas de inteligencia artificial. Por tema de energía, sí, claro, energía y agua, pues por los temas de enfriamiento de data centers, pero también se habló mucho de minerales. Pues los minerales que se necesitan para todo esto, cobalto, silicio, todo lo que se necesita para semiconductores, pero también para data centers, para todo. Y eso, pues ya entramos a otro tema que se habló, y es inteligencia artificial, todo el tema de geopolítica. Entonces, se habló mucho de China, se habló mucho de lo que hablamos de los otros tres, India, Rusia y Corea del Norte, pero se habló mucho de Taipei, pues de Taiwán, porque Taiwán sí está en la mitad, está en un sándwich tenaz, porque, porque la presión de todos los lados le cae a Taiwán, pues con toda, por los semiconductores. Entonces, eso a nivel macro de economía digital, también se habló mucho de qué va a pasar con el futuro de inteligencia artificial a nivel de países. ¿Quién va a ganar, digamos, la batalla comercial y política de inteligencia artificial entre China y Estados Unidos? Porque la batalla ahorita sí es entre esos dos. No hay nada que hacer, o sea, no hay nada que hacer. Eh, y eso que no podemos olvidarnos que economía digital no solo es inteligencia artificial, que es un buen punto, por eso John, buena pregunta. Y mucho se habló también del futuro con computación cuántica, porque esa es otra cosa que nos repitieron por todo lado, y es
no dejen de lado el tema de computación cuántica a nivel geopolítico, obviamente, pero además de, porque es que eso puede cambiar muchas cosas, muchas cosas. La mezcla entre inteligencia artificial y computación cuántica es una bomba molotov. O sea, eso sí que es brutal. Entonces tiene muchas implicaciones económicas y pues de ciberseguridad todas, pero pues ahí toca mirar. Bueno, Sí, no, todas las personas que nos escuchan no conocen, digamos, a qué te refieres con lo de computación cuántica y cómo esto va a no, ser sí, una bomba. Podemos desglosar un poquito de ese tema como claro. para todo público. Claro, claro, claro. Entonces, ustedes tienen ahorita unos computadores que trabajan con bits, ¿cierto? Entonces, la capacidad de cómputo de un computador, digamos, que ustedes usan normalmente, es normalito, digamos, lo que ustedes ven en su día a día. Hay otros computadores más avanzados que le llaman supercomputadores, que tienen aún más capacidad de cómputo, pero que trabajan con la misma teoría de bits, o sea, funcionan con la misma teoría. Este de computación cuántica no es con bits, es con otro sistema que se llama qubits, que es aún más interesante, pero además es totalmente diferente. Se cambian de cerebro a otra cosa, totalmente, porque es pura física. Esto es un tema de física, física cuántica, por eso es computadores cuánticos. Porque esto es, si usted quiere hacer, por ejemplo, para descifrar una clave de un ciframiento de seguridad digital o una clave cualquiera, para lograr descifrar una clave en este momento, un computador, así sea supercomputador o un computador bueno, eh, lo que hace es analizar una opción, no es, otra opción, no es, otra opción. Tiene que analizar todas las opciones a ver si sí o si no, ¿sí? Y eso pues se demora mucho, años, años, incluso a veces pues cientos de años, depende del tipo de desciframiento. Pero la diferencia es que si se logra con una computación cuántica, no es que la máquina analice uno a uno, sino analiza todo de una. Entonces, lo que puede tardarse una operación 1000 años, cientos de años, lo hace en minutos o horas. Eso cambia totalmente todo el juego, porque pues entonces a nivel ciberseguridad, pues de empresas, pero también obviamente piensen en país, piensen en los secretos de espionaje, piensen en todo, pues cambia todo, porque ahí se abre la llave, se abre la llave. Entonces eso es muy interesante. Esto es para lo tenaz, pero pues para lo bueno, lo mismo. Salud tiene unas implicaciones espectaculares para salud. Sí, es muy bueno para descubrimiento de drogas, para muchas más cosas, potencialmente con inteligencia artificial, pero pues es muy diferente, ¿ven? No es analizar caso a caso que se demora mucho una máquina normal, sino piensa, piensa con ceros y unos todo el tiempo. O sea, no es un cero o un uno, que es lo de bits, sino es ustedes a la vez un cero y un uno. Es raro, es física, computación física, pero esa es la diferencia. Usted es totalmente diferente, es otro juego. ¿En qué va eso? Hay empresas en China y en Estados Unidos y en Europa que están haciendo investigaciones billonarias para llegar a hacer casos de uso concretos de computación cuántica. ¿Qué ha pasado o en qué va el estado de las cosas de computación cuántica? Google, IBM y otras empresas en China ya llegaron a hacer formulaciones cuánticas de casos hipotéticos. O sea, no de casos reales, pero ya hipotéticamente se logró llegar a esas formulaciones. Hace como una semana, o algo así, una semana larga, pues resulta que una empresa que se llama D-Wave de China hizo lo mismo, pero con un caso de la vida real. O sea que ya llegamos al mundo real. Eso fue marzo 10, hace 10 días. Entonces, eso es un tema muy importante, que ya no es una teoría pura y dura, sino que ya hay al menos uno, caso de éxito, digamos, de una medición, de una operación que hicieron, que una computadora normal tardaría miles de años, de verdad miles de años, y lo hicieron en muy poquito tiempo.
De acuerdo. De hecho, yo el caso que había escuchado era el de Microsoft, donde ellos ya estaban mandándose como por 1 millón de qubits, que es una cosa ridícula. Eso es La barbaridad. mucha, eso es demasiada capacidad, es decir, para ese tipo de computadores. Y solo para que se hagan como un poco la idea, como en temas de seguridad y demás, es básicamente todos los ciframientos, todo tema, todas las protecciones que nosotros hemos desarrollado a sol de hoy, de por ejemplo la plata que está en los bancos, de todo el tema de salud, como bien decía Alejandro, toda esa información va a quedar expuesta porque esos tipos de computadores es capaz de abrirlo, es capaz de buscarle el camino y buscar la forma mucho más fácil, mucho más rápido de hacerlo. Por eso es que ahorita que antes eso ya se había teorizado, pero Ujú. como era teoría, la gente decía, listo, no, eso es una teoría, perfecto, pues manejémoslo así, iban como pequeños grupos de desarrollo haciéndolo. Pero ahora que se está haciendo más real, saben que hay un problema y obviamente hay mucho interés de saber, pues obviamente cómo utilizar bien esa tecnología, pero también cómo protegernos porque todas las reglas de juego cambian. Tal cual. Incluso hay bancos que tienen sus expertos de computación cuántica para empezar ya a cómo me defiendo de esto. Entonces eso es importante. Para que tengan una idea más concreta de cómo fue el proyecto, lo que pasó hace 10 días, resolvieron un problema en 20 minutos que a una supercomputadora le hubiera tomado 1 millón de años. No, ya está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo nos protegemos los mortales? No se puede. Ahorita no. Pues están invirtiendo billones para hacer ataque y contraataque y vendrá después servicios para nosotros, los mortales. Claro Sí. que, claro que ahí también tenemos que ver las ventajas que trae todo eso, porque también salió un estudio precisamente un estudio médico que duraron 18 años haciéndolo y con inteligencia artificial lo hicieron, creo que fue en 2 días. Entonces, decir, uno, miren cómo vamos a poder avanzar en todo sentido. Y por eso yo también soy muy incisiva con ese mensaje dentro de todo lo que comunico, y es que la inteligencia artificial siempre va a ser una herramienta y va a depender del humano y de la orientación que tenga el humano detrás. Totalmente. Y eso es muy importante tener en cuenta que lo que hay que hacer es maximizar los beneficios y mitigar el riesgo lo más posible. Esa es la regla de oro de la tecnología en general, pero pues ahora esto es multisectorial, multitodo, entonces con mayor razón. Pero siempre ha sido así y ahora con mayor razón. O sea, toca. Correcto. No, inclusive acá también hay una cosa bien interesante y es que ya se empieza la integración, como la unión de varias ramas se empieza a unificar, porque y especialmente lo he visto, es la unificación de esas diferentes ramas, entonces por ejemplo acá computación cuántica, inteligencia artificial, tema de bioinformática, etcétera, etcétera. Esa unión de diferentes ramas va a ser factor diferenciador para muchas empresas, para muchas personas, ahí es donde realmente se pueden crear esas oportunidades también. Y eso genera un mundo totalmente diferente al que estamos conociendo hoy. O sea, vamos a tener un mundo de chats o de agentes hiperpersonalizados para cada uno, carros autónomos, mucho más que los que hay ahorita en Estados Unidos, como Waymo de Alphabet, que ya está además aumentando su operación en otras ciudades de Estados Unidos. Para los que no saben, Waymo es de Google, pues de la casa matriz de Alphabet, y ustedes piden como un Uber y les llega un carro sin conductor, 100% autónomo. Entonces eso es bien interesante y eso o sea, ya se está expandiendo a otras ciudades. Va a haber mucho más robótica comercial, o sea, industria, todo esto de Boston Dynamics con el robotcito, pero pues no solo eso, sino también va a haber humanoides. Entonces, están invirtiendo mucha plata todos. Entonces, humanoides, ustedes hablan de humanoides y uno se refleja, bueno, pero ¿quién está invirtiendo en humanoides? Nuestro amigo Elon Musk, con toda. Steve Jobs, Apple está metiéndole la plata también. Alphabet, pues también. En China. Y otro mensaje ahí importante que para que los que nos están viendo u oyendo es, por favor, no solo piensen en Europa o Estados Unidos. Deben mirar siempre el mercado chino porque esto está increíble en China. Increíble en China. Entonces hay que mirar siempre ese mundo. Entonces, si ustedes ven un mundo con tanta cosa, de robótica, de carros autónomos individual, o sea, vamos a tener un mentor casi que cada uno, eh,
sensores por todas partes, que eso también va a pasar, de pronto hasta como Neuralink, implantación de chips. Todo esto viene y es un mundo que uno pensaba que era ciencia ficción, pero es que está pasando. O sea, no es que nadie esté desarrollando, es que están desarrollando, se está metiendo mucho billete, mucha plata. Vamos a ver quién gana. Una cosa es que estén invirtiendo, otra cosa es quién gane. Ese es otro mundo, hablando de economía digital, eso es el gran dilema. Ahorita pues los beneficiados somos nosotros, especialmente ustedes que usan tantas herramientas, cada 5 días hay algo nuevo, porque pues la guerra está así, pero no va, eso es insostenible en el tiempo, o sea, eso no va a pasar toda la vida. Van a haber unos ganadores y pues con eso nos vamos a quedar. Pero vamos a ver quién gana. Yo tengo ahí una pregunta para Latinoamérica, ya cerrando. Este tema de que este es una especie de carrera armamentista, pero con IAs entre eh, China, Estados Unidos y bueno, nosotros ahí quedamos como, bueno, vamos a probar todo lo que nos lanzan. Nosotros, ustedes desarrollan, nosotros probamos. Ahí como Latinoamérica, como Colombia puede apoyarse de eso, cómo podríamos nosotros crear alguna política o algo que nosotros podamos sacar provecho de en medio de pues esta guerra de enviarnos tantas herramientas para hacernos más productivos. Bueno, gran pregunta. La buena noticia es que tenemos al fin la hoja de ruta para Colombia a nivel de política pública. Entonces tenemos el COMPES 4144 que salió hace 2 semanas, 3 semanas, que tiene 106 actividades concretas para tratar de hacer lo que tú acabas de decir, para que Colombia pueda jugar en el ecosistema, pues al menos regional, de inteligencia artificial y no se quede atrás. Ahí hay de todo. Ahí hay temas de infraestructura, temas de apropiación y talento, temas de seguridad, de mitigación de riesgos, temas con academia, con el sector privado, con obviamente las entidades públicas. Tiene la obligación, pues no la obligación, pero tiene unos casos de uso concretos que varias entidades públicas de orden nacional deben hacer en los próximos, de aquí al 2030. Bueno, esta política es de aquí al 2030, para que lo tengan en cuenta. Es hasta 5 años. Y la buena noticia también, para que estén tranquilos, pues no tranquilos, pero pues siempre dicen que no, eso es pura lora, que no hay plata. Hay muchas de esas actividades están ya con proyectos de inversión. Eso para los que no saben, en el mundo de entidades públicas, eso significa que hay plata asegurada para hacer algunas cosas del COMPES. Eso es muy bueno, porque pues antes, en efecto, hay COMPES que no tienen esa plata asegurada, pero aquí hay 478 mil millones de pesos listos, pues no listos, pero en el tema de que se puede uno presupuestar a lo largo de estos años para actividades concretas del COMPES. Entonces, hay plata, se hizo la tarea muy bien, felicitaciones al DNP por esa jugada, pero eso es muy importante tenerlo en cuenta porque sin esto no tenemos una hoja de ruta que queríamos, que necesitamos, como dice Pau, necesitamos ese tipo de hojas de ruta para saber al menos hacia dónde ir. Ahora, respondiendo directamente a tu pregunta, yo no creo que la respuesta sea desarrollar 80 mil millones de centros de datos o de data centers o de infraestructura pura y dura de inteligencia artificial en Colombia, porque para mí creo que cuesta mucho y hay otras opciones más baratas. Entonces, lo que sí creo es, todos debemos aprender esto, talento, y hacer casos de uso no solo para Colombia, sino para países emergentes, América Latina, pero también África y Asia, pensar en el sudeste africano. O sea, el mercado es mucho más amplio que solo Colombia, pero tenemos que volvernos duros de ese mercado. Por eso Tribu me encanta, por eso es que estoy tan fan de ustedes, es por el tema técnico, porque es que para mí Colombia lo que necesita es más gente de comunidades técnicas especializadas, pero que ofrezca el servicio no solo para Colombia, sino para el mundo. O sea, que nos volvamos un hub de talento de inteligencia artificial para el mundo. Esa es mi visión más de Colombia, porque si uno se queda en infraestructura, pues cuesta muchísimo y no sé qué tan eficiente. Ahora, otra cosa es el tema de soberanía de datos, soberanía de inteligencia artificial, que es un tema geopolítico, y pues ahorita estamos en ese juego, pues tenemos un presidente que está obsesionado por el tema de soberanía del dato, entonces eso puede cambiar algunas cosas, pero pues si me preguntan a mí,
esa no es la jugada, sino es más del otro lado. O sea, la cadena de inteligencia artificial puede empezar desde infraestructura hasta servicios y productos y servicios. Yo me iría más hacia productos y servicios con un talento súper especializado y muy bueno que generar una infraestructura gigante. Sí se va a necesitar infraestructura en algunos temas. Yo no estoy diciendo que no. O sea, infraestructura local me refiero. Pero no puede ser una cosa de política pública, pues dedicarse a decir que todo lo de afuera es malo. No, muy bien, Alejo, que de verdad, qué cantidad de aprendizajes, de información que nos das. Eh, Acá creo que todos quedamos como, wow, ok, vamos a estudiar más. Sabemos que tenemos una misión con Tribu, que es llevar conocimiento, que ampliar. También conocemos la situación de Colombia en cuanto a exportar talento humano. Sabemos que es nuestra misión en este momento educar. Entonces, gracias de verdad por estar aquí con nosotros. No sé si John y Mile quieran decir algo. Pues yo creo que más que nada, gracias por aceptarnos la invitación. Es muy enriquecedor compartir contigo y ver que de pronto también lo que estamos haciendo, poco o mucho, está aportando un granito de arena para mejorar el país. No, mucho, mucho. Yo me sumo a ese agradecimiento, en verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. En verdad, la verdad, quedamos sorprendidos de las muchas cosas que están pasando y de también entender cómo nosotros también somos partícipes de ese proceso. Yo creo que lo único que me quedó faltando, pero yo creo que va a ser para un nuevo podcast, era hablar un poquito más del COMPES, porque es súper importante y entender bien qué va a pasar acá en Colombia. Total, total. Si se puede desagregar esas 106 actividades, porque sí, hay mucho. El mensaje para... Creo que se nos fue el audio. Se nos fue Alejandro. Ay, se Ay, nos fue Alejo. Ah, ya, ahí ya, volviste. perdón, ¿Puedes perdón. repetir el mensaje, porfa? Ah, sí. El mensaje era que los que van a leer el COMPES, la tarea no es leerse el documento inicial, sino especialmente, bueno, también, pero especialmente leerse todas las actividades que tienen abajo, o sea, el Excel o el documento abajo, porque las actividades es de verdad lo que va a pasar. Entonces, no se queden solamente con la lora de, pues no digo lora, con el diagnóstico, con todo esto, sino con lo que va a pasar de verdad, con las actividades. Ay, gracias, Alejo. Vamos a hacer un GPT para todos, para ese compes. Vamos No, para poderlo entender y hablar. Y para un nuevo podcast sería maravilloso. Yo creo que es muy pertinente difundir qué pasa en este tema. Bueno, un abrazo bueno, a no, muy bien. todos. Gracias a Mile, gracias a John también. Alejo, te admiramos inmensamente. Un abrazo gigante y bueno, este es el fin del podcast de hoy. Gracias. Gracias a ustedes. Chao. Gracias.